Advertencia: este video puede contener información e imágenes no apta para todo el público. Se recomienda discreción. Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo el top 10 de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Número 10. En el número 10 se encuentra Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico. Es considerada como una de las personas más poderosas dentro del narcotráfico en México, por sus supuestos vínculos con los capos de la droga colombianos. En 2007 fue detenida por las autoridades mexicanas debido a que la acusaron por ser una pieza clave en la operación del cártel de Sinaloa. En los medios mexicanos se destacó su cercanía a personajes como Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Número 9. Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Jefe de Jefes, fue un capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México, conocida como el Cártel de los Beltrán Leiva. Leiva gozaba de la protección de la policía corrupta en la Ciudad de México y Estados Unidos. Murió el 16 de diciembre del 2009 durante un enfrentamiento entre los elementos de la Marina de México y miembros del cártel. Número 8. Caro Quintero. Es un narcotraficante mexicano, fundador del Cártel de Guadalajara. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, motivo por lo que él fue apodado como el narco de narcos. Mantenía muy buenas relaciones con políticos de la época. En algunos casos era amigo personal. Era dueño de una fortuna que rondaba entre los 5,000 millones de dólares. Caro Quintero fue detenido en Costa Rica el 4 de abril de 1985. Con ellos estaba Sara Cosio, quien se encontraba acostada semidesnuda en una cama con señales de un posible embarazo, hija del exsecretario de Educación del estado de Jalisco y sobrina del futuro exgobernador del mismo estado. Número 7. Frank Lucas. Fue un traficante de heroína y jefe del crimen organizado de Harlem a finales de los 60 y principios de los 70. Comercializó dicha droga bajo el nombre de Blue Magic. La misma tenía el doble de pureza que el resto y la comercializaba a un menor precio. Esto lo consiguió comprando directamente al fabricante en Tailandia. La ingresaba a Estados Unidos a través de contactos que tenía en el ejército. Número 6. Ismael Zambada, también conocido como el Mayo Zambada. Fue líder del cártel de Sinaloa. Su mayor actividad criminal se dio a finales de los 80, cuando el gobierno federal de México aprehendió a los entonces máximos capos de la droga en México. Una de las grandes estrategias que lo ayudaron a colocarse como el líder del cártel de Sinaloa fue que el Mayo Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, lo cual lo ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses. A versión extraoficial se dice que Ismael Zambada recurrió a la cirugía plástica para cambiarse el rostro, evitando así su identificación. Número 5. Santos Traficante Jr. Fue uno de los últimos jefes de la mafia en Estados Unidos. Controlaba las operaciones de la delincuencia organizada en Florida. Es vinculado con la muerte de John Kennedy. Participó en varios planes fallidos para asesinar a Fidel Castro después de que lo expulsaran de Cuba. Murió en Houston, Texas, debido a una complicación de una cirugía cardíaca en 1987. Número 4. Al Capone, también conocido como Cara Cortada, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara,
provocado por un corte de navaja. Se destacó por tener los negocios más sucios de la ciudad de Chicago y por organizar las peores guerras entre las bandas de mafiosos. En 1925 se convirtió en el dueño de la banda organizada de Chicago y su fortuna ascendería a los 100 millones de dólares. El 21 de enero de 1945 sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después. Número 3. Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, fue un narcotraficante mexicano, líder del cártel de Juárez. Tras la muerte de Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín, el cártel de Carrillo Fuentes se posicionó como el principal vendedor de cocaína. A diferencia de Pablo Escobar, era discreto. Aprendió a que no era bueno aparecer en las noticias. Durante el tiempo que dominó el negocio, según la DEA, el cártel de Juárez ganaba 20 millones de dólares por semana. Carrillo murió en un hospital de la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. Se cree que la muerte de Amado Carrillo no fue accidente, sino que estuvo planeada por integrantes de otro cártel. Los doctores encargados de operar al Señor de los Cielos fueron asesinados días después. Número 2. Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, fue líder de una organización internacional llamada el Cártel de Sinaloa. En 1993 fue detenido en Guatemala, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. En enero del 2001 se convirtió en el segundo más buscado por el FBI e Interpol. Llegó a ser una de las personas más poderosas y ricas del mundo, al lado de personajes como Barack Obama. El 22 de enero del 2014 fue arrestado en Mazatlán, Sinaloa. Si quieres saber más acerca de Chapo Guzmán, te voy a dejar el link de su biografía. Número 1. Pablo Escobar fue un político, empresario y narcotraficante colombiano, fundador y líder del cártel de Medellín, con lo que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Con el comercio de cocaína amasó la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo. Su fortuna era aproximadamente de 25 millones de dólares. Las autoridades lo vinculan con el asesinato de más de 10,000 personas. Pablo Escobar era dueño de la Hacienda Nápoles, finca de unas 3,000 hectáreas, avaluada en 63 millones de dólares. Tenía un impresionante zoológico con especies traídas de todo el mundo. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños 44, fue abatido por 15 policías en el tejado de su casa del barrio de América, en Medellín, tras ser localizado al hacer unas llamadas a su familia. Muchos afirman que Pablo Escobar se suicidó al verse atrapado y que no fue asesinado como afirmaron los medios en su momento. Bien decía: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Bueno, espero les haya gustado el video. Suscríbete a mi canal, compártelo, que estés muy bien. Advertencia: este video puede contener información e imágenes no apta para todo el público. Se recomienda discreción. Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo el top 10 de los narcotraficantes más poderosos de la historia.
Número 10. En el número 10 se encuentra Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico. Es considerada como una de las personas más poderosas dentro del narcotráfico en México, por sus supuestos vínculos con los capos de la droga colombianos. En 2007 fue detenida por las autoridades mexicanas debido a que la acusaron por ser una pieza clave en la operación del cártel de Sinaloa. En los medios mexicanos se destacó su cercanía a personajes como Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Número 9. Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Jefe de Jefes, fue un capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México, conocida como el Cártel de los Beltrán Leiva. Leiva gozaba de la protección de la policía corrupta en la Ciudad de México y Estados Unidos. Murió. Esto lo consiguió comprando directamente al fabricante en Tailandia. La ingresaba a Estados Unidos a través de contactos que tenía en el ejército. Número 6. Ismael Zambada, también conocido como el Mayo Zambada. Fue líder del cártel de Sinaloa. Su mayor actividad criminal se dio a finales de los 80, cuando el gobierno federal de México aprendió a los entonces máximos capos de la droga en México. Una de las grandes estrategias que lo ayudaron a colocarse como el líder del cártel de Sinaloa fue que el Mayo Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, lo cual lo ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses. A versión extraoficial se dice que Ismael Zambada recurrió a la cirugía plástica para cambiarse el rostro, evitando así su identificación. Número 5. Santos Traficante Jr. Fue uno de los últimos jefes de la mafia en Estados Unidos. Controlaba las operaciones de la delincuencia organizada en Florida. Es vinculado con la muerte de John Kennedy. Participó en varios planes fallidos para asesinar a Fidel Castro después de que lo expulsaran de Cuba. Murió en Houston, Texas, debido a una complicación de una cirugía cardíaca en 1987. Número 4. Al Capone, también conocido como Cara Cortada, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara, provocado por un corte de navaja. Se destacó por tener los negocios más sucios de la ciudad de Chicago y por organizar las peores guerras entre las bandas de mafiosos. En 1925 se convirtió en el dueño de la banda organizada de Chicago y su fortuna ascendería a los $100 millones. El 21 de enero de 1945 sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después. Número 3. Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, fue un narcotraficante mexicano, líder del cártel de Juárez. Tras la muerte de Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín, el cártel de Carrillo Fuentes se posicionó como el principal vendedor de cocaína. A diferencia de Pablo, el 16 de diciembre del 2009, durante un enfrentamiento entre los elementos de la Marina de México y miembros del cártel. Número 8. Caro Quintero. Es un narcotraficante mexicano, fundador del cártel de Guadalajara. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, motivo por lo que él fue apodado como el narco de narcos. Mantenía muy buenas relaciones con políticos de la época. En algunos casos era amigo personal. Era dueño de una fortuna que rondaba entre los $5,000 millones.
Caro Quintero fue detenido en Costa Rica el 4 de abril de 1985. Con ellos estaba Sara Cosio, quien se encontraba acostada, semidesnuda en una cama, con señales de un posible embarazo, hija del exsecretario de Educación del estado de Jalisco y sobrina del futuro exgobernador del mismo estado. Número 7. Frank Lucas. Fue un traficante de heroína y jefe del crimen organizado de Harlem a finales de los 60 y principios de los 70. Comercializó dicha droga bajo el nombre de Blue Magic. La misma tenía el doble de pureza que el resto y la comercializaba a un menor precio. Pablo Escobar era discreto. Aprendió a que no era bueno aparecer en las noticias. Durante el tiempo que dominó el negocio, según la DEA, el cártel de Juárez ganaba $20 millones por semana. Carrillo murió en un hospital de la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. Se cree que la muerte de Amado Carrillo no fue accidente, sino que estuvo planeada por integrantes de otro cártel. Los doctores encargados de operar al Señor de los Cielos fueron asesinados días después. Número 2. Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, fue líder de una organización internacional llamada el Cártel de Sinaloa. En 1993 fue detenido en Guatemala, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. En enero del 2001 se convirtió en el segundo más buscado por el FBI e Interpol. Llegó a ser una de las personas más poderosas y ricas del mundo, al lado de personajes como Barack Obama. El 22